Buenas tardes. Disculpen la pequeña demora, ha sido cuestión de problemas técnicos y vamos a entrar ya en materia. Empezamos este ciclo retomando el papel de la madraza como centro neurálgico de la cultura granadina y la retomamos en este paso tímido hacia la normalidad, una actividad que todavía no puede tener público, pero que ya nos permite tener a los invitados aquí delante, y la vamos a dedicar a ese homenaje que la Universidad de Granada quiere hacer a los profesionales sanitarios. Esto no es ni más ni menos que la culminación de los aplausos que como sociedad hemos dado a los sanitarios y seguimos dando desde todo corazón. Empieza un ciclo, ya digo, dedicado a los profesionales sanitarios y empieza con tres magníficos profesionales que van a relatar la experiencia que se ha vivido desde un hospital de Granada. La cuentan quienes la han vivido en primera línea, resolviendo los problemas día a día y adaptándose a la situación que aparecía, que se iba grabando de forma continua. Ellos han sido un ejemplo magnífico de lo que es la salud pública, el arte de lo posible, como decía mi maestro, y realmente han hecho no solo lo posible, sino lo imposible, rentabilizando todos los medios que han tenido a su alcance. Contamos, en primer lugar, con Zaid Issa Jesús, jefe de servicio de urgencia del Hospital San Cecilio de Granada, Hospital Universitario San Cecilio de Granada, que va a hablar sobre el papel que tiene la urgencia en una pandemia, porque son los de la urgencia los que siempre están. Sigue a continuación Carmen Alba Fernández. Carmen es enfermera, subdirectora de cuidado de enfermería, y ella va a poner el acento en lo importante que es la humanización de los cuidados, incluso en tiempos de pandemia, o más importante que nunca en los tiempos en los que nos desbordan los problemas. Finalmente hablará Manuel Colmenero Ruiz. Él es un ya antiguo invitado de la madraza, que hemos tenido la oportunidad de verlo en otras ocasiones, y en esta ocasión nos va a contar cómo se han respondido desde el punto de vista de los cuidados críticos. Mejor que nadie puede hablar de eso, puesto que es el jefe de servicio de la unidad de cuidados críticos. Y sin más, le voy a dar la palabra en primer lugar a Zaid, puesto que es la urgencia, la puerta de entrada también al hospital. Cuando quieras. Muchas gracias, buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento a la madraza, a la Universidad de Granada, de darnos la oportunidad de expresar y compartir con todo el mundo la experiencia que hemos tenido desde el servicio de urgencia del Hospital Clínico San Cecilio de Granada, cómo nos hemos afrontado esta pandemia, las dificultades que hemos tenido y que hemos aprendido. Quisiera también darle las gracias a la población de Granada por su comportamiento durante la pandemia, por su afluencia, que eso también ha sido una baza más que nos ha ayudado a afrontar y mejor a los pacientes, tratarlo mejor con tiempo suficiente, dedicándole el tiempo necesario. Y sin más, comentaros el tema de la pandemia. Es una situación nueva como ha tenido todo el mundo. La hemos vivido con bastante incertidumbre y miedo. Incertidumbre porque era una cosa nueva, no sabíamos lo que iba a pasar. Y miedo tanto lo que percibíamos nosotros en las caras de los pacientes que llegaban muchas veces. Me llevo, ¿qué me va a pasar? Me ingresan, tengo el COVID, no lo tengo. Y miedo también de los propios profesionales, ¿qué me llevo a casa? ¿Me habré infectado? ¿No me habré infectado? Sobre todo es un patógeno, es decir, un virus nuevo, es una enfermedad nueva y no sabemos cómo se va a comportar. Es como la ruleta rusa, te puede pasar en la casa,
con síntomas mínimos o entubado en la UCI, incluso podía haberle costado la vida a más de uno. Y ahí no tenía ningún patrón esa enfermedad. Daba igual que tenga 30 años o tenga 90 años, el comportamiento era distinto, no había patrones definidos de esa patología, de ese virus nuevo. Ha sido también un cambio continuo de protocolos, porque como evidentemente decía antes, era una cosa nueva, conforme iban sucediendo las cosas, iban renovándose los protocolos. Ha llegado un momento que teníamos hasta sobreinformación de protocolos, de estudios que venían de toda parte, desde el Ministerio, la Consejería, compañeros de otros hospitales, de otras universidades, de otros países. Había tal volumen de información que había un momento que era imposible asimilar todo esto. Esto también generaba un cierto déficit de un protocolo consensuado con las sociedades científicas, porque era nuevo, no ha pasado tiempo hasta que tuviéramos nosotros saber qué iba a pasar y el paciente que tiene esto hay que hacerle 1, 2, 3 o la ABC. Esto también en la urgencia nos obligaba muchas veces a hacer cambios continuos en tratamiento, que también quisiera darle la gracia, aunque no están aquí, con el servicio de enfermedad infecciosa, medicina interna. Hemos consensuado con ellos un tratamiento y ya últimamente uno de los tratamientos ya se ha hecho muy viral, muy famoso en los medios sociales, en la tele, de cómo tratar a estos pacientes. Y hemos sido pioneros en esto y darle la gracia, la enhorabuena también al Servicio de Medicina Interna, Enfermedad Infecciosa. Aparte de esto, también en la urgencia hemos tenido otros problemas, otras dificultades. La estructura de la urgencia, no creo que en ninguna urgencia estaba diseñada o capacitada para afrontar una pandemia de tal calibre. Nos hemos tenido que adaptar los circuitos conforme iba aumentando la demanda de los pacientes con sospecha o infecciones por el coronavirus, por el COVID. Y hemos tenido bastante suerte en nuestro hospital, un hospital nuevo, con circuitos bastante amplios, adaptados. No hemos podido hacerlo gracias también a la colaboración de todo el servicio de la urgencia en diseñar los circuitos, adaptarlos, y eso nos ha ayudado bastante también a cómo asimilar estos pacientes, a aislarlos con el uso de los medios, de los equipos de protección, los famosos EPI, que al principio también ha habido un problema en gestión de este material, en su custodia, en su reparto, porque había poco y todo el mundo lo quería. Gracias a todo esto, a la colaboración, a los EPI y al buen hacer de todos los profesionales, hemos tenido baja incidencia en cuanto a la de infección en nuestros servicios. No ha llegado al 3 y pico por ciento respecto a otros servicios, otros hospitales, que ha sido bastante más alta. Quería también destacar otra de las dificultades que hemos tenido a nivel de la urgencia es consensuar con otros niveles, tipo de atención primaria, otros hospitales. Teníamos como un consenso en las derivaciones o los protocolos, aunque hemos tenido una cierta colaboración con algunos distritos en especial. Se ha diseñado bastante bien los circuitos en la urgencia. Hemos podido adaptarnos a esa nueva situación y hemos sobrevivido a esto. Quisiera también destacar ciertos aspectos, el desgaste que ha supuesto esto, desgaste tanto emocional como físico de todo el personal de la urgencia, de todos los que han participado. Emocional porque por el miedo a sufrir esa infección, y también emocional por ver el sufrimiento de los pacientes, de los familiares, cuando muchas veces se despedían de ellos, y él ingresaba, le comunicaba
que su familiar tiene el COVID, que se va a quedar ingresado, le pedía el teléfono para informarle, se le quedaba la cara de miedo de volveré a verlo otra vez, a mi familiar, no volveré a verlo. Eso también, quiera o no, generan todo el personal de la urgencia, de todo el personal sanitario y no sanitario que hemos tenido contacto con los familiares, mucho estrés emocional y estamos ahora saliendo de esa primera oleada, de esa primera fase, ya está dejando secuelas y algunos incluso hemos tenido que necesitar cierta ayuda psicológica, psiquiátrica para intentar afrontar esto. Ha habido un equipo también a nivel del hospital dispuesto a ofertar toda esa ayuda a todos los profesionales. Una de las otras cosas que también ha supuesto esto a nivel de nuestro el día a día, estos pacientes han tenido, evidentemente son protocolos, son analíticas que generaban aumento en los resultados, necesitaban su tiempo. Y esto algunas veces dilataba el tiempo de espera y un paciente, un familiar que está afuera, que su familiar está dentro de la urgencia, que no podía verlo, que pasaban las horas, los minutos se convertían en eternos. Y eso convertía también más situación de estrés añadida. Y quisiera también, una de las amenazas que podemos ver nosotros ahora es, con la salida de la fase últimamente, que nos bajemos la guardia a todos los niveles. Y eso no quisiéramos que pase, porque hemos tenido incluso muchas sorpresas. Como decía antes, la infección por el coronavirus, el COVID, no tiene ningún patrón, como por ejemplo la gripe. Tiene clínica respiratoria, mialgia, dolores musculares, mal cuerpo, pero no, esto se podía haber presentado por síntomas respiratorios, síntomas digestivos, síntomas urinarios. Incluso hemos tenido pacientes que no tienen ningún síntoma, han ingresado por otras cosas, como por ejemplo fractura de cadera, que tenemos que hacerle la prueba y han dado positivo. Por eso no debemos de bajar nunca la guardia, porque puede haber alguien al lado, aunque no tenga síntomas, que tenga esa infección. Y quisiera destacar también el papel de todos los compañeros de la urgencia, desde la admisión, pasando que su comportamiento ha sido, todo paciente con síntomas o con fiebre, se le daba la mascarilla, eso ha ayudado mucho a bajar el nivel de la posibilidad de contagio. Los celadores también con su ayuda, contacto directamente con transportando, ayudando a cuidar los pacientes, tanto infectados como no. El papel importantísimo, fundamental, que ha sido el del personal de enfermería. Personal de enfermería, me refiero tanto enfermero como auxiliar de enfermería en el cuidado directo y permanente con los pacientes. Ha sido fundamental y muy importante. Tenemos otro problema ahora, un nuevo problema, quizás una amenaza con el tema ahora últimamente, que se tiende a la telemedicina. Lo estamos viendo la urgencia, quizás pacientes que se intenta a nivel de atención primaria, contactar con el paciente a través del teléfono de telemedicina, pero muchas veces eso quizás en algún momento pueda generar aumento en la demanda de la urgencia. Intentamos que estos pacientes, a través de atención primaria, que se tenga todo lo posible por su atención, con todos los equipos de protección, tal como lo hacemos en las urgencias. Eso disminuye bastante las posibilidades de infección. Y no quisiera alargarme mucho más, pero ¿qué cosa hemos aprendido? Mucho, de verdad que hemos tenido muchísima experiencia, eso, que estamos preparados, aunque el servicio de urgencia siempre está preparado, siempre está para la dura madura, para toda la pandemia, para la listeria, la gripe, la alta frecuentación, el COVID, siempre está la urgencia ahí, nunca hemos cerrado la puerta, como decimos, 24/7, es decir, 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días al mes. Hay unos circuitos diferenciados, preparados, pero eso no quiere decir
que sea seguro. La seguridad existe, pero no existe la absoluta seguridad 100% de infección. Por eso reitero mi agradecimiento a toda la población por su comportamiento cuando fue la pandemia, vino a la urgencia. Realmente la cosa que era urgente, aunque en algunos momentos he hecho incluso yo mismo una llamada, no demorar en la casa ciertas patologías que son tiempo dependientes, dícese del infarto, del ictus, que a ver si me pasa por el miedo a la urgencia. La urgencia sí está preparada para atender a los pacientes con muchísima seguridad, no quedarse en la casa estos pacientes, pero tampoco hay que abusar de la urgencia, de como estar seguro voy por cualquier cosa. Siempre está un papel fundamental de la atención primaria, que son los médicos que conocen cada uno su paciente, lo cuidan mejor y han hecho un papel fundamental, han trabajado muchísimo, lo han hecho muy bien y espero que sigan haciéndolo de la mejor manera posible. Sin más, pues mi agradecimiento de nuevo a la universidad y muchas gracias. Carmen Alba, subdirectora de cuidados del hospital clínico, tiene ahora la palabra. Carmen, cuando quieras. Muchas gracias, Aurora. Y gracias también a la Universidad de Granada por este homenaje a los profesionales, que sé que no es solo este acto, sino otra serie de actos de homenaje, bueno, merecido por un lado, ¿no? Aunque también sabemos que este trabajo lo hemos elegido en algún momento de nuestra vida porque nos gusta, porque tenemos vocación y es lo que hacemos en época de epidemia y fuera de ella. Además trabajamos en contacto muy estrecho con la universidad, sobre todo con la Facultad de Medicina, con la Facultad de Ciencias de la Salud y siempre está bien que esta sinergia pues, se establezca, ¿no? ¿Dónde estaba la enfermería? ¿Dónde ha estado la enfermería en esta epidemia? Pues las enfermeras y los equipos de enfermería han estado al lado del paciente, como siempre, trabajando en equipo, con los facultativos, con los fisioterapeutas, con los trabajadores sociales. La enfermería ha sido el eje, muchas veces, que coordinaba la asistencia al paciente desde diferentes disciplinas, ¿no? Porque es la que permanece mayor tiempo en contacto con el paciente, 24 horas, ¿no? A pie de cama. Hemos aprendido, la enfermera y las auxiliares y el equipo de enfermería en general, hemos aprendido a trabajar de otra manera, con unos equipos de protección, con cierta distancia social, pero con una cercanía la necesaria, la suficiente para acompañar, para administrar medicación, para hacer todos los cuidados que el paciente ha necesitado. Y además no hemos tenido que fajar en aquello de acompañar y trabajar mucho la presencia. ¿Por qué? Porque los pacientes con coronavirus han estado sin acompañante. Y esto, pues aparte de la carga emocional que supone, pues también hemos evitado así otros riesgos, ¿no? Pacientes que estaban solos, que podían estar desorientados, que podían tener dificultades para la movilidad, que en un momento determinado no podían ni siquiera cruzar el vaso de agua de la visita, pues ha sido fundamental ese acompañamiento, esa presencia, ese contacto, a pesar de los equipos, ¿no? Las enfermeras, como digo, han estado siempre al lado, siempre a pie de cama, y también han estado muy cerca de la familia. Rápidamente montamos un centro de llamada donde los profesionales diariamente hacían 2 llamadas a las familias de los pacientes ingresados para contarle en qué situación estaba el paciente. Además de la llamada rápida a los facultativos, pues las enfermeras contaban pues si se había levantado, si estaba animado, si había comido bien, cómo había dormido, pues todo este tipo de cosas que a la familia la verdad pues le reconforta, le da tranquilidad y en cuanto pudimos pues, y tuvimos también las herramientas, pues permitíamos ese contacto a través de videollamadas con las tablets, pues allí también estaban las enfermeras acercando a la familia y a los pacientes, haciendo ese puente, ¿no? entre la familia y el paciente. Como decía antes, hemos tenido que trabajar con muchos protocolos, rápidamente adaptando la manera de trabajar. Lo que valía hoy mañana ya era diferente. Hemos tenido que adaptarnos a los protocolos.
formarnos y formar a mucha gente, actualizar el conocimiento a algunas enfermeras que en tiempos pasados habían estado trabajando en la UCI y que, bueno, pues ante la previsión de que el número de pacientes iba creciendo, íbamos a necesitar profesionales especializados en los cuidados intensivos, pues rápidamente los profesionales se reciclaron, le hemos hecho formación y ahí han estado pues al pie de cama, pues movilizándolo de unas unidades a otras, poniéndolo allí donde eran necesarios, ¿no? ¿Dónde más ha estado la enfermería? Bueno, pues las enfermeras han estado desarrollando también materiales para el cuidado, para una vez que los pacientes se iban de alta y empezaron las primeras altas y eso eran las primeras alegrías, ¿no? Y había que garantizar que los cuidados que el paciente necesitaba en su domicilio pues también estuvieran garantizados, pues hemos desarrollado documentos para que continuaran su autocuidado, para que supieran cómo tenían que actuar, con seguridad para ellos y también para la familia, para estar seguros en sus domicilios. Pues también hemos estado desarrollando esa documentación con un lenguaje claro, sencillo, para que ellos supieran cómo tenían que actuar una vez que se fueran de casa a casa y se fueran tranquilos y convencidos de que allí iban a continuar su recuperación. También hemos estado transformando espacios, porque los circuitos, bueno, tenemos un hospital que permitía crecer o transformarse, pero había que transformarlo, ¿no? Y hemos pasado de un hospital, muchas salas de hospitalización dedicadas a determinadas especialidades, pues ahora ya todas estaban dedicadas a coronavirus, ¿no? Y entonces a lo mejor una sala de especialidad quirúrgica, una sala de cirugía vascular o de urología, pues se convertía en una sala de hospitalización para pacientes con coronavirus, con unas necesidades de cuidados diferentes, y había que transformar los espacios, crear los dobles circuitos, un circuito seguro pues para el traslado de muestras, para el traslado de pacientes, para los ingresos, para la llegada de la medicación, pues todo eso también en equipo con otras disciplinas, pues también hemos estado colaborando en esa transformación de los espacios. Y bueno, creo que la carga ha sido importante, emocional, como contaba hacia la carga física, pero cuando no tienes tiempo para pensar, no tienes tiempo ni de analizarte ni de ver cómo está. Quizás estamos acusando más el cansancio ahora, una vez que ha pasado el tiempo, y dices, jolín, estoy cansado. Pero en el día a día sabíamos que el objetivo estaba claro, lo tenemos claro cada día, ¿no? Lo que pasa es que la presión era importante y creo que a veces pienso que en situaciones de presión se piensa mejor y se piensa más rápido, ¿no? Y creo que hemos pensado bien y hemos pensado rápido y afortunadamente, bueno, pues también habíamos trabajado en planificación, ¿no? Habíamos intentado anticipar con un plan de contingencia que tenía el hospital, vislumbrando diferentes escenarios para ir anticipándonos, ¿no? Y por parte de la enfermería también habíamos hecho cierta previsión de material y de equipo, pero bueno, el problema de abastecimiento no era un problema solo de nuestro centro o de la provincia de Granada, el problema de abastecimiento era un problema a nivel mundial, me atrevo a decir, ¿no? Y bueno, pues la enfermería también ha trabajado en el control de ese equipamiento, de ese material, de esos EPI, que algunas veces, bueno, pues nos ha costado ahí una lucha cuerpo a cuerpo, ¿no? De decir, para esto sí necesita este equipo, para esto otro no, porque había que racionalizar mucho y eso ha sido bastante duro, ese cuerpo a cuerpo también racionalizando los equipos. Creo que, bueno, el resultado ha sido satisfactorio porque hemos trabajado en cadena, codo con todas las disciplinas, de una manera muy ágil, muy rápida y, si no adelantándonos demasiado, pero sí con cierta anticipación y cogiendo, como decimos, el toro por los cuernos, ¿no? Hemos aprendido mucho, hemos crecido profesionalmente todos, yo creo que esto nos ha puesto a estudiar, a actualizarnos y yo creo que no solo somos mejores profesionales para la atención al COVID ahora, sino que también somos mejores profesionales para atender cualquier otra patología. Estoy segura que hemos aprendido como profesionales en todos los ámbitos. Y nada, por mi parte, pues ahora ya si queréis alguna pregunta, alguna cosa. Muy bien, muchas gracias.
Por último, Manuel Colmenero nos va a hablar de Sí. la parte crítica. Bueno, primero también, como mis compañeros, agradecer a la Universidad de Granada, representada aquí por la doctora Bueno, que espero que no me siga invitando con la misma frecuencia, porque esto realmente es un esfuerzo que se hace con gusto, pero que bueno, hay que hacerlo bien, ¿no? Lo primero, decir que para nosotros la pandemia nos ha puesto en el mundo, porque antes la UCI era el sitio donde nadie quería ir y ahora es el sitio donde todo el mundo quiere tener un hueco por si acaso, ¿no? Entonces, como digamos que como personal que trabaja en la UCI, como médicos y enfermeros especialistas, pues ahora somos reconocidos como tales y se conoce mucho mejor nuestra labor, ¿no? Nosotros tuvimos cierta visión de que por los compañeros de la misma especialidad que estaban trabajando en Italia y en Madrid, pues tuvimos un aviso de que esto era muy grave, de que colapsaba la UCI y de que teníamos que prepararnos. Y así lo hicimos. Hicimos un plan de contingencia y sobre todo lo que hicimos fue, auspiciado por la Delegación de Salud, crear un comité de crisis provincial, que yo creo que ha sido el único que se ha creado en Andalucía. Un comité de crisis en el que estaban todos los gerentes de los hospitales, por supuesto el delegado de salud, todos los gerentes de los hospitales públicos y privados y los jefes de medicina intensiva. Y eso yo creo que ha sido una de las mejores cosas que hicimos al principio de la pandemia, porque nos permitió el organizar los recursos en red. Los recursos no son de los hospitales ni son de los sanitarios, los recursos son de los pacientes. Y entonces hay hospitales de diferentes categorías y que tienen concretamente el recurso cama de UCI, más en unos que en otros en función de su cartera de servicios. Pero la pandemia, la neumonía, afectaba según población, de tal manera que en el área de Motril, por ejemplo, que tiene una población importante, pues los recursos de UCI no eran los mismos que en el área de Granada, donde tenemos 2 hospitales de primer nivel, donde se realiza en uno de ellos grandes cirugías, y que al poder liberar todas esas camas, porque se paró a tiempo la actividad quirúrgica programada, que es la que a nosotros nos afecta, ¿no? También se pararon las consultas, etcétera, etcétera. Pero pues pudo liberarse pues una cantidad de recursos importante y nos comprometimos a que tuviéramos una información fluida entre todas las unidades de cuidados intensivos para que si en algún momento se necesitaba pudieran trasladarse los pacientes de una unidad a otra. Yo creo que eso fue muy importante porque además nos dio un sentido de unidad y de estar todos en el mismo objetivo. Acaba de decir Carmen que tuvimos que pensar rápido y bien, pero además es que dejas de lado muchos de los intereses particulares que cualquiera que trabaja en una organización de estos niveles de complejidad, en la que hay muchísimos servicios y departamentos, pues huelga decir los intereses que hay, las peleitas que tenemos, etcétera, etcétera. Y el hecho de tener un objetivo común, pues hizo que todos pensáramos en la misma dirección, ¿no? Y nos pusiéramos bajo la dirección de un mando único, tanto a nivel provincial como luego en el hospital. En el hospital se creó también otro comité de crisis, liderado por los directivos, que realmente yo he de reconocer que han tenido una labor encomiable porque nos han estado facilitando, una labor facilitadora, que es de lo que uno pide en momentos de este tipo, ¿no? Que no... iba a decir que se aparten, pero en realidad no es que se aparten, sino que faciliten nuestra labor, ¿no? La labor de
técnicos en este caso. Y ese comité pues nos reuníamos todas las mañanas, todos los servicios implicados, junto con todos los directivos, todas las categorías profesionales. Era un comité de unas 10-15 personas y muy operativo porque cuando empiezan a llegar los enfermos, y nosotros ya digo que habíamos hecho un plan de contingencia basado en todos los manuales y libros de texto que tenemos, porque nosotros nos dedicamos a los pacientes más graves y estamos acostumbrados a lo que se llama la medicina de catástrofe, los accidentes de múltiples víctimas, todo eso está en los manuales, incluso las pandemias. Habíamos tenido algunos antecedentes, concretamente la gripe A, pero bueno, todo esto ha superado, la realidad ha superado a la teoría, ¿no? Entonces pues nos pusimos a planificar y basado en lo que los anglosajones llaman las 4 S. La primera es el espacio, ¿no? El space. Eso teníamos que saber dónde íbamos a poner a los enfermos, que nos iban a desbordar las camas de UCI muy probablemente que teníamos. Y conseguimos pues ampliar prácticamente al triple de la capacidad que teníamos, con espacios adyacentes a la propia UCI, con espacios en otras áreas del hospital. Ha sido imprescindible el uso, y luego comentaré la colaboración estrecha de los anestesistas en este caso, porque son los especialistas que tienen las competencias más parecidas a las nuestras. Ellos ventilan a pacientes en quirófano y en las unidades de reanimación, y esa competencia, en este caso concreto de los pacientes que tienen una neumonía y que necesitan de respirador, pues es fundamental. También nos han ayudado otros especialistas haciéndose cargo de patologías que ya no podían estar en las camas de UCI convencionales porque estaban ocupadas por enfermos COVID y han tenido que desplazarse pues, a áreas de cardiología, por ejemplo. En definitiva, que los espacios rápidamente, y yo siempre le decía a mis directivos, menos mal que esto nos ha cogido cuando ya nos hemos trasladado al hospital nuevo. Imaginaros lo que hubiera sido en el antiguo hospital clínico, y todo el mundo pues, se echaba las manos a la cabeza, ¿no? Porque realmente hubiera sido otro escenario muy distinto. Aquí en este hospital nuevo, grande y moderno, pues hemos podido hacer las ampliaciones con esfuerzo, pero se han podido hacer relativamente fácil y bien. Una vez que teníamos los espacios, viene el tema del equipamiento, ¿no? Y el equipamiento inicialmente se centró, porque así además mediáticamente era en los ventiladores. A ver si nos íbamos a quedar sin ventiladores y entonces se iban a morir los pacientes por no tener un ventilador. Claro, a nosotros eso nos sorprendía que el debate estuviera ahí, porque un ventilador nada más que una máquina que alguien tiene que saber utilizar. Si lo que nos faltaba era personal para poder utilizarlas, los ventiladores en principio teníamos suficientes, ¿no? No obstante, pues se hizo el inventario correspondiente, se trasladaron ventiladores de ambulancias del 061, del centro de formación y simulación que está enfrente de nuestro hospital, de Iavante, donde también se utilizan para experimentación animal, para formación y tal, y esos también se trasladaron. Y bueno, y también cuando se cerraron los quirófanos, todos los ventiladores que se utilizan para la anestesia, pues también quedaron disponibles, ¿no? Entonces no fue una preocupación especial que tuviésemos nosotros, pero sí se dio mucha relevancia en los medios de comunicación. Tanto es así que luego nos vimos un poco saturados por los que nos ofrecían
su ventilador, el ventilador que habían fabricado, ¿no? Que si la SEA, que si el SAS en Málaga, la Universidad de Málaga, otros de la Universidad de Granada, algunos ingenieros biomédicos, llegamos a tener ofertas de hasta 4 o 5 sitios y además, hombre, no les decíamos que no los necesitábamos, pero tampoco podíamos estar haciendo las pruebas que nos solicitaban porque no disponíamos de tiempo, teníamos que dedicarnos a otras cosas, ¿no? Finalmente creo que esas pruebas se hicieron en sitios que estaban menos colapsados, ¿no? Porque es verdad que aquí en Andalucía, en Granada, pues ha sido la provincia que más enfermos en UCI hemos tenido, ¿no? Y sin llegar a lo que ha sido en Madrid o en Barcelona, que realmente pues no quiero ni imaginarme lo que ha podido suceder, porque nosotros no ha llegado a desbordar nuestra capacidad una vez que todos los recursos se han puesto a disposición, ¿no? Aunque hemos trabajado, ya digo, pues prácticamente hemos estado teniendo simultáneamente 45 o 50 enfermos, creo recordar, o sea que casi hemos triplicado la capacidad, pero no hemos visto lo que no hemos tenido lo que hemos visto que ha sucedido en otros lugares, ¿no? Después del equipamiento, que más que ventiladores, ya digo, pues hemos tenido problemas de fungibles, hay pequeñas cosas que uno no echa en falta porque son pequeñas, porque parece que siempre van a estar ahí, tanto por ejemplo el material fungible, que son pues, los circuitos de los respiradores o pequeños filtros que se necesitan, todo eso, junto con medicación, mucha medicación que necesitaban este tipo de pacientes, por el hecho de estar ventilados, necesitan mucha sedación, necesitan mucho antibiótico, y eso pues competíamos con toda España y todo el mundo por el suministro, y no hemos tenido más dificultades en eso que en lo que son el equipamiento. Y ahí han echado también el resto pues muchas otras especialidades, ¿no? Ha sido importantísimo el crear equipos multidisciplinares. Ya decía con anterioridad que los anestesistas en este caso han sido fundamentales, estuvieron con nosotros formando equipos para hacer turnos de trabajo, porque era muy importante la protección de esos equipos y de ese personal. No podíamos trabajar todos revueltos, porque si alguno caía enfermo, ese equipo podía ser aislado, pero solo ese equipo, no el resto que tenía que seguir trabajando, ¿no? Entonces esa distribución del trabajo desde muy pronto la hicimos con todo el personal, y la verdad que hemos tenido una tasa de contagio muy baja, probablemente ya lo ha dicho alguno de mis compañeros. Eso ha podido ser no solo por la organización del trabajo, sino también porque dispusimos de los equipos de protección personal suficientes, y bueno, también en relación al personal, destacar que de 100, nosotros somos en la unidad unas 100 personas, entre médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, pues tan solo cuatro se tuvieron que retirar de la asistencia por motivos de salud laboral, ¿no? Y muchos de ellos, teniéndolo, decidieron no irse a casa, sino mantenerse allí. Y también recibimos la oferta de compañeros jubilados que si era necesario, que se ofrecían a ir allí a echar una mano, ¿no? O sea que en este sentido yo creo que la vocación de los profesionales ha salido de inmediato, y el que no ha podido hacerlo yo creo que se ha sentido incluso algo mal por ese motivo, ¿no? Y bueno, finalmente, para no extenderme más, he hablado de los espacios, he hablado del equipamiento, he hablado del personal, de los equipos y finalmente pues de lo que es los resultados que hemos obtenido, ¿no? Y los resultados yo creo que son francamente buenos.
hemos tenido una supervivencia pues mejor de la que se ha publicado o se ha difundido en otros países y otras áreas de aquí de España. Eso puede obedecer a muchas causas, habría que analizarlas más detenidamente, pero la sensación es de que el trabajo previo, el trabajo durante y bueno, pues el esfuerzo que le hemos echado a los profesionales han supuesto pues unos resultados de los que estamos y podemos sentirnos orgullosos, ¿no? Yo, para finalizar, hacer mención a las familias. Para mí eso ha sido tremendo, como ha comentado Carmen. Nosotros pues no estamos acostumbrados a tratar con las familias. Obviamente cuando van a ver a sus pacientes, a sus familiares a la unidad, pero no habíamos tenido que hablar con ellos por teléfono sin poder poner caras, como digo yo, porque cuando tú estás hablando con alguien, el movimiento gestual de las manos, de la cara, pues dice mucho de lo que estás diciendo en unas situaciones tan tremendas como esa, y esto pues se perdía con la imposibilidad de que las familias pudieran pasar, ¿no? Inicialmente pues tuvimos que hacerlo todo por teléfono, y el agradecimiento de la familia ha sido una cosa realmente impresionante, ¿no? Tanto es así que nosotros con el tiempo hemos modificado, porque nos parecía que no podía ser que los familiares no pudieran estar con los enfermos, y sobre todo si alguno de ellos preveíamos que podía haber un desenlace pues malo, ¿no? Y finalmente pues modificamos todos nuestros procedimientos de tal manera que las familias han podido ir a la unidad y, adecuadamente protegidos, pues despedirse de sus familiares o facilitar la recuperación. Muchos de ellos han estado ayudando a la recuperación. Entonces, ese aspecto yo creo que ha sido uno de los que más nos ha enseñado cara a futuras pandemias. No podemos aislar a los pacientes y a las familias de esa manera tan rotunda como lo habíamos hecho. Y bueno, yo por mi parte nada más. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a los tres por ajustaros tan perfectamente al tiempo. Eso nos permite poder tener un debate. En el foro lo que me transmiten es que os haga partícipes del agradecimiento y de la felicitación de todo el público que nos está escuchando. Realmente la población de Granada, yo creo que está realmente impresionada por la respuesta que ha habido del personal sanitario en general. De lo que habéis dicho, yo voy a destacar algunas cosas. En principio, la vocación. Yo creo que de alguna manera los tres habéis hecho referencia a la vocación, que hemos podido ver lo que significa, esa ir a trabajar cada día y mantener la sonrisa y mantener el compañerismo y estar poniendo al paciente en el centro del sistema. También lo habéis mencionado, los recursos son del paciente, nosotros trabajamos para los pacientes, y esta vez pues se ha hecho patente en todos los sentidos. Y no quiero dejar pasar tampoco una frase que ha dicho Zaid: no bajemos la guardia, esto no ha acabado, y lo que no queremos es volver al mismo sitio. Hay una pregunta de Mati que dice: ¿cuál fue el momento más crítico de la crisis sanitaria? ¿Destacaríais algún momento? La crisis sanitaria, el momento más crítico para nosotros, por ejemplo, en la urgencia, cuando tiene que cerrar unos circuitos y ver pacientes solamente a esto. La crisis para nosotros, un momento crítico, lo que he mencionado antes, es la cara de los familiares, de los pacientes.
cuando le daba el diagnóstico. Esto ha sido muy importante. Y también quisiera, no quiero perder la oportunidad también de agradecer a todo aquel que nos ha donado material. Todo, desde fabricar mascarillas en la casa hasta equipos, cientos y cientos de equipos de donación, mascarillas con impresora 3D, guantes, materiales, de todo. No quiero empezar a nombrar alguno porque seguramente dejaré muchísimo fuera, pero muchísimas gracias a todos los que me hayan donado material y a todo el personal también por su comportamiento. Quizá un momento angustioso era cuando la previsión de crecimiento, ¿no? Íbamos transformando los espacios, como he dicho antes. Bueno, pues tenemos 15 camas libres en esta sala y tenemos otra sala preparada. Bueno, esto llegamos así al viernes, ¿no? Y no. Para el viernes teníamos que tener preparadas 2 salas más porque la velocidad era... O sea, cuando estábamos en ese incremento exponencial, hora a hora de ingreso y que las previsiones se desmoronaban. O sea, lo que habíamos preparado a lo mejor para la semana lo consumías en un día, ¿no? Y ahí yo realmente lo vivía con angustia y además siempre esperando ese pico, ¿no? ¿Cuándo vamos a llegar al pico y vamos a empezar a dar alta y van a disminuir los ingresos? A lo mejor fueron 3 días, pero complicado. Sí, alcanzar el pico, ¿no? Esa era la obsesión, porque a veces había días que en la unidad de cuidado intensivo ingresaban 5 o 6 enfermos de este tipo para colocarles un ventilador. Y a ese ritmo pensábamos que nos desbordábamos, ¿no? Y claro, a ver cuándo llega el pico, el famoso pico, porque además luego nosotros, el pico, nosotros el hospital, pero especialmente la unidad de cuidado intensivo, luego los enfermos tienen muchísimo tiempo de estancia media y entonces para luego liberar esas camas, pues hemos tardado prácticamente 2 meses, un mes de ingresos y 2 meses y medio para dar todas las altas. Claro, si no llegaba el pico, aquello iba a ser como Madrid o Barcelona. Y finalmente llegó el pico y respiramos, ¿no? Hay otra cosa que yo creo que trasciende del discurso de los 3, y es que a pesar de todo el esfuerzo, de la angustia que se ha vivido en algunos momentos, desprendéis orgullo y satisfacción del trabajo hecho. Y yo creo que con todo el motivo del mundo. O habéis sabido anticipar como organización a parte de los problemas que se veían venir. No a todo, desgraciadamente era una enfermedad nueva, la información iba avanzando día a día, había gran información. Carmen concretamente ha hecho referencia a un plan de contingencia del hospital, pero realmente nadie podía imaginarse una situación como la que hemos vivido. En el futuro, si, como anunciaban los periódicos esta mañana, tenemos un nuevo brote, afortunadamente parece que contenido, que no vamos a iniciar ninguna alarma, pero si hubiera un nuevo resurgir de la pandemia, ¿estamos preparados para responder de forma ágil y con calidad? ¿Qué pensáis? En la urgencia, como todo aquel que entrena, está mejor preparado para una segunda carrera. Yo creo que hemos cogido un cierto entrenamiento, nuestros músculos están un poco más calientes, sabemos qué hacerlo. De hecho, la gente ya se ha adaptado bastante a los nuevos circuitos diferenciados de pacientes sospechosos de COVID, pacientes no sospechosos de COVID, y ha entrado en una rutina diaria de hacer esto. Era una cosa normal, me pongo mi equipo, entro por este circuito, tengo que entrar por esta sala, salir por la otra, y ahora si surge esto, esperemos que no, estamos preparados para afrontar esto, ya tenemos cierta experiencia y además estamos preparando una sala bastante grande que teníamos, era una sala de espera de pacientes banales, lo estamos dotando con tomas de oxígeno, tomas de aire, aislamiento, convertirla en una sala asistencial, es decir,
ampliando un poco la capacidad de la urgencia ante una situación de un nuevo brote bastante más amplio. Esperemos que no. El cansancio físico, como decía antes, existe, pero el compromiso está intacto. O sea, preparados estamos. Y bueno, se ha aprendido mucho de la enfermedad en este tiempo. Ya tenemos una experiencia y yo creo que estamos preparados. Lo que pasa es que no es deseable que haya otro pico, ¿no? Por la salud de todos y por la economía de todos y por muchas razones, ¿no? Pero, hombre, evidentemente estamos mucho más preparados que antes. El hospital sigue trabajando, planificando un posible rebrote. O sea, nosotros hemos tenido que retomar la actividad normal del hospital, sin olvidar que todavía estamos en una situación epidémica o de pandemia y no podemos perder de vista que tiene que haber doble circuito, que podemos tener rebrotes y evidentemente estamos mucho más preparados. El reto es poder continuar la actividad normal, aun estando con brotes, ¿no? Yo entiendo que si viene una segunda oleada, pues no va a ser de la misma entidad que la primera. Será pues un tercio o un cuarto, en fin, en función de lo que la población haga, ¿no? Si modifica o no sus hábitos que ha adquirido durante la pandemia, o también nuestros compañeros de primaria y del sistema de vigilancia epidemiológica son ahora los que tienen que actuar ante estos brotes que se producen con la mayor diligencia y prontitud, ¿no? Pero en definitiva nosotros en el hospital tenemos que hacer compatible la actividad ordinaria de los enfermos no COVID con la de los posibles COVID. Y eso sí que está ya casi completamente planificado, ¿no? Por lo menos desde la unidad de cuidado intensivo y yo creo que también desde el resto del hospital. Porque no hay que olvidar que durante el tiempo del COVID también ha habido enfermos no COVID graves a los que se le ha tenido que dar respuesta. Y hemos insistido mucho en que esos enfermos no se demorara su atención por el miedo a acudir al hospital. Y ya estaban programas de urgencia, acudir a las urgencias seguras, porque si tenéis un dolor en el pecho, si tenéis un problema de ictus, de falta de río cerebral, o cualquier otra cosa grave, no te quedes en tu casa. O sea, quédate en tu casa cuando es algo que puede solucionar el centro de salud o un paracetamol, pero no te dejes de pasar cuando sospeches algo grave. Y a eso tenemos que dar respuesta con la misma calidad que dábamos habitualmente y con la que hemos procurado darla durante la pandemia. Ya digo que ha habido enfermos no COVID que se han seguido atendiendo exactamente igual. Es decir, el hospital es seguro, la seguridad del paciente sigue estando en primer plano, que en este caso es un hospital, pero yo creo que cualquier otro hospital de Granada, de Andalucía o incluso de España. Con el tema de las visitas y los acompañamientos, porque es por su seguridad, por proteger a esos familiares y porque bueno, pues no está permitido ahora la libre circulación por el hospital. Si hay un familiar, se permite un solo acompañante por paciente y tiene que estar pues confinado en la habitación del paciente, no puede estar bajando a la cafetería, volviendo por las salas de espera, porque bueno, a los pacientes que ingresan sí le hacemos su test de coronavirus, pero a los familiares no, y tiene que ser seguro el hospital para esos familiares y a su vez también para otros pacientes y para los propios profesionales. Si un familiar está contagiado y asintomático y está deambulando, interactuando, tocando por todo el hospital, pues está poniéndonos en riesgo también a los profesionales y a otras personas. Entonces, en eso sí tenemos que, si quiero aprovechar y hacer un llamamiento. Pero es verdad que en seguridad del paciente no es lo mismo un procedimiento relativamente simple, como ha comentado Carmen, a procedimientos muy complejos. Y estoy pensando en los pacientes de cuidados intensivos
y durante la pandemia. O sea, ahora no, ahora estamos en fase normalizada, pero durante la pandemia sí nosotros estamos estudiando si ha podido haber un mayor número de infecciones, si ha podido haber un mayor número de úlceras por presión, o si ha podido haber algún otro empeoramiento en esos indicadores de seguridad, porque no cabe duda que cuando estás en una situación excepcional de un trabajo no habitual, que no es lo mismo trabajar sin EPI que con EPI. Ponerte a trabajar con EPI, pues no se entra tantas veces como habitualmente a los BOSES. En estos enfermos además teníamos que ponerlos boca abajo, que era uno de los tratamientos frente a la insuficiencia respiratoria que tenían. Eso necesita de un mínimo de 5 personas para hacerlo, y se ha hecho tantas veces como ha sido necesario, pero no cabe duda que eso puede haber favorecido el incremento de algunas otras cuestiones, ¿no? Pero nuestro compromiso es tal que lo estamos estudiando para ver si en un futuro pues podemos hacer algo para disminuirlo, ¿no? Y me consta que el Ministerio además dio una alarma en este sentido, ¿no? Una alerta, en el sentido de que no nos había pasado solo a nosotros, sino le ha pasado a todo el mundo, ¿no? Bueno, yo no voy a perder la oportunidad de poner encima de la mesa la higiene de manos, porque toda la vida trabajando en el fomento de la higiene de manos, y esto es el sueño de cualquier preventivista, ver a la gente que entra en el hospital o entra en cualquier recinto y se lava las manos, y a veces incluso se las lavan bastante bien con la solución alcohólica, que todos los profesionales utilizan la solución alcohólica, que van desapareciendo los guantes, afortunadamente. Porque los guantes son un arma de doble filo, hay que usarlos solo cuando son precisos. En ese sentido, la seguridad del paciente la hemos incrementado de forma extraordinaria también. Tenemos una pregunta muy interesante. Gloria Moreno dice que ¿qué consejos daríais a los ciudadanos, en particular a la gente joven, para evitar repeticiones? Yo voy a ampliar un poco la pregunta. En la universidad estamos haciendo muchas cábalas a ver cómo podemos organizar la docencia, porque las aulas habituales no permiten las distancias que nosotros estamos manteniendo. Entonces, tenemos que reinventarnos con la presencialidad para poder dar lo mejor de nosotros en la docencia de cada día, no perder el contacto cara a cara con los alumnos, pero a la vez garantizar que se pueden mantener las distancias. Y no es momento para incrementar el personal, no va a ser posible. Los recursos van a ser limitados y va a mantenerse durante mucho tiempo esa limitación. ¿Qué consejos daríais? ¿Qué consejos nos dais a los universitarios para que actuemos? Para los universitarios y para todo el mundo, lo más importante es además en poner barreras e intentar evitar el contagio, que son el uso de la máscara, el buen uso de la máscara, el buena higiene de manos y la distancia, especialmente cuando no existe esas medidas de protección, porque el virus se transmite evidentemente por la gota, lo más frecuente, no es que en el aire, puede estar en el material, pero sobre todo lo más importante, el contacto cercano. Llevando una máscara aquí, no llevarla aquí, ni como los cascos cuando uno va en la moto, lo pone en el codo, utilizarla adecuadamente, correctamente. Y también quería aprovechar el tema de la seguridad del paciente, evitar el contagio, tanto para los jóvenes como para los mayores, y lo que mencionó Carmen antes en cuanto a hacerle llamamiento también a la población cuando acude a la urgencia. Cuando decimos que por favor que pase un solo familiar a los pacientes que están necesitados, es para seguridad del paciente, seguridad del familiar e intentar evitar posibilidad de contagio. Porque, como he comentado antes, la seguridad 100% del que esté al lado no esté contagiado no existe, aunque ínfima. También hay otras enfermedades que no son los COVID, que están la gripe, está la tuberculosis, está la neumonía,
E intentar, por favor, que acudan a la urgencia cuando tengan que acudir, y la acompañante, que no se enfade la población con nosotros cuando dicen, mira, aquí no puede pasar o puede pasar solo a un familiar. Y eso, en los jóvenes, el confinamiento, no el confinamiento, sino las aglomeraciones, el contacto, porque todos tenemos ganas de tomar una cerveza en un bar, hacer un botellón, de estar en una fiesta, estar mano y el acercamiento. Sobre todo personas que no hay conocimiento de ella, o personas amigos, lleva mucho tiempo sin verla, no guante, higiene de mano, medidas de protección y distanciamiento en metro. Vamos, es mi consejo. Es que son las medidas, ¿no? Es bastante relativamente sencillo. Es verdad que cuesta cuando somos una sociedad de abrazarnos, de compartir, todo lo celebramos, todo lo compartimos, lo hacemos, lo celebramos con comidas, con reuniones, pero básicamente lo he explicado y es así de sencillo y nos lo bombardean por todos lados. Higiene de manos, mascarilla y distancia social, fundamentalmente eso. Y seguir... tú dices un consejo para los jóvenes, pero también consejo para los mayores. Yo creo que me da un poco de tristeza decirlo, pero ellos tienen casi que seguir en fase 0, en fase 1, ¿no? Las personas que tengan patologías de riesgo, que son especialmente vulnerables, bueno, pues yo creo que tienen que seguir no confinados, pero sí, además de estas medidas, pues no exponiéndose demasiado ni a muchas reuniones, ni a... En ello es muy importante y para los jóvenes tienen que pensar que ellos pueden pasar de una manera asintomática, pero cualquier persona de su entorno que tenga una patología de base o que tenga cierta edad los podemos estar poniendo en riesgo. Pues tenemos que lograr que hagan suyo, igual que lo hacen con el cambio climático o con el hambre en el mundo o con la cuestión racial, ¿no? Los jóvenes son muy de agarrar cualquier causa justa, y pues esto es como eso, exactamente igual, que ellos vean que tienen que tomar estas medidas porque hay otros implicados. Tú puedes que no lo padezcas, pero vas a perjudicar a un tercero que puede ser la persona que más quieres, y que puede ser el abuelo o la abuela, pero no necesariamente, y lo digo con conocimiento de causa. Puede ser cualquiera que no tenga patologías previas, ni sea abuelo, ni esté tomando medicación antihipertensiva. Entonces, que piensen en el que más quieran, que puede ser afectado por el coronavirus, y que tomen así conciencia de las medidas que hay que tomar, que las conoce ya todo el mundo. Sí, efectivamente, y el uso de la mascarilla está más justificado por el respeto al tercero, asumiendo que cualquiera somos portador, cualquiera podemos ser portador, porque eso es, habéis mencionado tanto en urgencias como en cuidados intensivos, que habéis tenido una tasa de contagio de profesionales excepcionalmente baja, pero no ha sido así en el resto de los hospitales, en el resto de los servicios de atención sanitaria. De hecho, casi 1 de cada 3 de los casos declarados son profesionales sanitarios. Hemos tenido una sobrerepresentación de los sanitarios tremenda, y no ha sido en los servicios más críticos donde se han infectado. Cuando el problema es que el peligro no se ve. Cuando se ve tomamos medidas, pero ¿y todos los asintomáticos, todos los casos en periodo de incubación? Toda la gente que viene de fuera, que no... Entonces, las precauciones tienen que ser universales. De hecho, los servicios de oftalmología de los 2 hospitales han publicado un estudio sobre el contagio en oftalmólogos de Granada, que ha sido superior al de otros servicios de los hospitales, y probablemente lo achacan a que ellos tienen para hacer las exploraciones pues que ponerse muy cerca de los pacientes cuando todavía no éramos conscientes del peligro, ¿no? Y yo ahí hacemos mucho hincapié en la mascarilla, en el lavado de manos, en la distancia, pero yo insistiría también en la protección ocular.
al hilo de estos estudios, ¿no? Nosotros, el uso de estas pantallas, hombre, no vas a ir por la calle con la pantalla, pero en fin, en determinadas circunstancias, el uso de las pantallas yo creo que protege muchísimo. Y respecto a las medidas que se toman en la calle, por ejemplo, el ponerse guantes cuando entra uno en un supermercado. Vamos, porque hemos visto muchas veces que va circulando por la calle con unos guantes. En el hospital yo circulo con mi mascarilla cuando estoy circulando fuera del despacho, fuera de la consulta, me pongo mi mascarilla, pero no me pongo guantes. ¿Cuándo me pongo guantes? Cuando voy a explorar un paciente, cuando voy a tener contacto con un paciente o manipular algo. Cuando termino, inmediatamente quito los guantes de la manera más correcta para no contactar y hacer lavado de mano con solución hidroalcohólica o con agua y jabón y después desinfectarla. Los guantes ahora, en el supermercado, por ejemplo, son guantes nuevos. Lo puedo utilizar cuando estoy en el supermercado, coger material, porque si tuviera la mano yo contagiada para no contaminar el supermercado. Pero cuando salga, deje de la compra en la misma caja al lado, quitar los guantes y tirarlo. No tengo por qué ir con los guantes permanentemente ni por la calle. Simplemente, al igual que cuando voy a explorar un paciente, entro en el supermercado, compro, cuando salga, tiro estos guantes. Y veo gente muchas veces con los guantes negros, guantes azules, va continuamente, pero lo que has comentado antes, incluso puede ser una fuente de contagio, porque es una falsa seguridad de que estoy protegido. Porque el guante, yo toco un material que está contaminado, inmediatamente me toco la cara y ya me estoy contaminando yo también. El guante no te protege a ti si lo utilizas continuamente, simplemente cuando vaya a hacer algún acto, al igual que tocar al paciente, como en el supermercado. Cuando termine, tíralo y lávate las manos de inmediato. Eso es. El problema es que genera esa falsa seguridad, ¿no? Y al final te has tocado el ojo, te ha sonado la nariz y has seguido con los mismos guantes, ¿no? Y lo que realmente protege es la higiene de manos. Por eso, cuando antes decía, hemos hecho más seguros los procedimientos con los pacientes con coronavirus y con lo que no son, porque es verdad que la higiene de manos es un caballo de batalla y los propios profesionales hemos abusado del uso de los guantes en vez de lavarnos las manos de manera más repetida, más continuada, ¿no? Y ahora sí hemos aprendido eso. Me permite una cosa, acabo de acordarme de cuando estábamos en el edificio del antiguo clínico, un estudio que le hicieron los compañeros de preventiva, vinieron y tomaron muestra, no había ni pandemia ni nada, tampoco había tanta obsesión por la higiene de la mano. Los resultados eran increíbles de la cantidad de bacterias que teníamos en la mano los profesionales. Cuando cogieron una muestra y la cultivaban, la cantidad de bacterias que salía, tanto en la mano como en el teclado del ordenador, en la mesa había muchísimo. Y uno no te da cuenta que eso en la mano, la causa fundamental de transmisión de enfermedad y de contagio. ¿Quiere añadir algo? Bueno, pues yo creo que queda daros las gracias a los tres por haber compartido con nosotros vuestra experiencia, pero sobre todo por el trabajo tan extraordinario que habéis hecho y que estáis dispuestos a seguir haciendo, por el mensaje de tranquilización para la población. No hemos controlado el problema, hay que seguir manteniendo distancias físicas, que no sociales, higiene de manos, mascarilla cuando no se puede mantener la distancia física y mascarilla bien puesta, eso también es muy importante, nada de llevarla por debajo de la nariz, para eso hay que ser por lo menos presidente del gobierno. Y si tenemos la mala suerte de tener picos, estarán controlados con el trabajo de todos y con lo que hemos aprendido, con los excelentes profesionales sanitarios que tenemos en España, que como ha dado nombre al ciclo, es realmente lo mejor de nuestro sistema de salud. Muchísimas gracias, enhorabuena. Hemos tenido la sala llena, no hay aplauso, pero mi aplauso lo tenéis de corazón. Muchas gracias. Para nuestros compañeros, para nuestros compañeros. A toda la población. Y compañeros. Y nuestra familia.